Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hacer medidas numéricas. Ya vimos que cuando teníamos la distribución de las variables numéricas en los gráficos íbamos a ver 4 cosas específicas. Íbamos a ver dónde está el centro, si había sesgo, si había la dispersión de los datos y si hay valores atípicos. Entonces, lo que hoy vamos a hacer con las medidas numéricas es hacer como la contraparte que nos ayude a ver el gráfico y a saber con más certeza cuál es el centro de nuestra distribución, cómo podemos ver el comportamiento de la simetría, y después vamos a empezar a ver también medidas de dispersión, medidas de posición para saber también la forma de la distribución y cómo vamos a identificar esos valores atípicos. Entonces, vamos a hablar hoy, vamos a empezar con las medidas de tendencia central, que son las más famosas. Déjenme, comparto aquí. ¿Qué no me sale? Aquí está. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos los datos, los datos numéricos continuos o de intervalo? Vamos a tratar de escribir esos datos, además de los gráficos, vamos a tener medidas numéricas. Si los gráficos no son suficientes o no confiamos tanto en los ojos, como me pasa a mí, pues nos vamos a ayudar con las medidas numéricas. Las medidas numéricas en general se pueden llamar parámetros o se pueden llamar de estadísticos o estimadores. Un parámetro es cuando nosotros hacemos la medida numérica descriptiva, pero estamos hablando de una población. Y un estadístico es cuando estamos hablando de una muestra. En algunos va a coincidir los cálculos y solo va a cambiar, digamos, la nomenclatura, y ya en algunas medidas específicas que yo le puedo ir diciendo sí cambia un poquito el cálculo, como en el caso de la desviación estándar. Los parámetros muchas veces nosotros los vamos a escribir con letras griegas y eso va a ir definiendo un poquito cuál es la diferencia de los dos. Entonces, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Entonces, preguntan por ahí si la media es solo una forma muy fancy de decirle al promedio, y entonces le preguntan cuál es el fancy name de la mediana, y le dice clairvoyant porque es como el medium, ¿no? Entonces, son esas tres, ¿no? Ya vamos a ver que las tres son importantes y nos van a estar diciendo cosas diferentes de la distribución, pero siempre relacionada con su centro. Entonces, las medidas de tendencia central, pues nos buscan decir dónde está ese centro de la distribución, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice. Vamos a ir viendo que también la relación entre estas tres medidas va a ser importante para identificar el sesgo. Entonces, la primera es la media, que ustedes ya todos conocen, ¿no? Supongo que todos saben qué significa esta fórmula, ¿no? Esta es la media aritmética, porque hay otras medias, digamos, que no son aritméticas, hay una media de otro tipo, pero la más conocida es la media aritmética. Y este símbolo de acá es la sumatoria, y ustedes a veces lo pueden ver solamente con el símbolo de sumatoria, o a veces hay un subíndice. ¿Cuál es la lógica de este subíndice? Que nosotros vamos a tener todos nuestros datos y van a estar ordenaditos. Entonces es como el indicador de cada uno de los datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en nuestro ejemplo teníamos 38 datos, entonces vamos del primer renglón con datos hasta el 38, ¿no? Entonces eso es el I, ¿no? Aquí yo le digo, empieza en el dato 1 y termina cuando se te acaben los datos. Esta fórmula de acá es la fórmula para cuando nosotros ponemos X barra, es la media aritmética, pero de una muestra, ¿no? Si nosotros estamos hablando de una población, que yo sé que estoy barriendo todos los datos, entonces yo voy a utilizar mu. Esta es mu.
es una M en letra griega. Hoy ya, como nos aprendimos ya todo el alfabeto griego, gracias al COVID y sus variantes, entonces esta es la M en letra griega, porque M de media, ¿no? Entonces la M viene de ahí. Y vamos a poner entonces acá también esto, va a tener, y también hay, le decimos X porque asumimos que tenemos una variable X, que puede ser cualquier variable. Y la diferencia es que esta N va a ser mayúscula. Si ustedes ven, es la misma operación, solamente, digamos, cambia, que hoy tenemos, o sea, toda la población, N chiquita normalmente es una muestra, y N grande es la población. Hoy se durmieron, van entrando tarde. Y esta es mu, ¿no? La media aritmética va a tener ciertas propiedades, ¿no? Como es una suma, recupera todas las propiedades de la suma, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos la edad, ¿no? Entonces, obviamente pasa un año y entonces todos tienen un año más, entonces la media de la edad va a subir un año, ¿no? Porque pues se puede ir modificando, ¿no? Tiene ciertas propiedades que cumplen todas las propiedades de la suma. Y también, por ejemplo, digamos que si nosotros tuviéramos un faltante y nosotros agregamos el valor de la media no va a cambiar, ¿no? O sea, si sustituyo, si no tengo información de un dato y pongo la media y vuelvo a sacar la media, ese valor no va a cambiar. Tiene otras propiedades que también vamos a ir viendo cuando, por ejemplo, cuando saquemos la depresión estándar, le voy a hablar de otra propiedad de la media aritmética y así poquito a poco vamos a ir viendo cómo funciona esta media. Entonces nos vamos a ir a nuestro Excelito a calcular nuestra media para nuestras variables. Ahí les hice una nueva pestañita que se llama medias numéricas. Y vamos a calcular la media. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, hay una función y justamente trae su loguito aquí del símbolo de sumatoria, ¿no? Que a veces también le llaman sigma, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ustedes ven, puedo hacer las sumas, entonces voy a decir, me voy a traer traje la fórmula. Y lo que voy a hacer entonces es hacer la parte de arriba, que es la suma. Si ustedes ven, aquí, digamos, si le restamos como 1 a este número, sería como el subíndice, ¿no? Aquí, este es la observación 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 38, ¿no? Entonces, voy a sumar nuestras edades. Y lo voy a dividir entre 38. Y voy a tener mi suma, ¿no? Mi media. Voy a hacer ahí está, miren. El promedio de, acuérdense que por alguna razón el Google Sheets de la facultad, como que está en español de España, entonces los decimales no los pone con comitas, pero nuestra media de edad, digamos, ¿dónde está el centro de la distribución? Es 2086. Si ustedes se acuerdan de nuestra clase pasada, ¿qué era lo que veíamos con nuestro histograma de la edad?
decíamos, mire, el centro por ahí va a estar entre los 18 y 21.3, ¿no? Porque estaba en esa clase, en ese intervalo, ¿no? Ahí había la mayor acumulación de datos. Entonces, esto ya nos va hablando un poquito de que sí va coincidiendo lo que nosotros vemos con las medidas de tendencia central con lo que veíamos en nuestro gráfico de la edad, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a poder sacar esto con una fórmula que se llama promedio, ¿sí? Hay diferentes fórmulas y las fórmulas, si ustedes ven aquí, el promedio, yo voy a poner el nombre de la fórmula, promedio, voy a seleccionar los datos y voy a cerrar mi paréntesis, ¿sí? Entonces ahí está. Eso es hacer lo mismo, ¿no? Ustedes ven, esta fórmula se llamaba suma y esta fórmula se llama promedio. Y los dos puntitos, ¿se acuerdan? Igual que cuando hacíamos los gráficos y seleccionábamos los datos, significa eso. Este es el promedio, ¿no? Entonces, esta es la media aritmética, ¿sí? Esta es una de las más conocidas y seguramente es la que más han usado en su vida porque aunque sea su promedio, tienen que calcular, ¿no? Entonces, esta es la media aritmética. Vamos a ver también hoy la mediana. La mediana tiene como doble alma, la mediana, porque es una medida de tendencia central, pero también es una medida de posición. Déjenme, lo pongo más grande. Entonces, la mediana es, si yo ordeno de mayor a menor todos mis datos, si ordeno esos datos, voy a plantearme en el lugar donde tenemos justamente la mitad de los datos, ¿no? Entonces, es un ordenamiento. Entonces, por eso también se llama que es una medida de posición, pero me va a dividir a mi población en dos grupos iguales. Entonces, eso va a hacer que yo, la fórmula sea una opción de ordenamiento. Entonces, si yo ordeno y voy a encontrar la posición número 0.5 multiplicado por el tamaño de los datos más 1. Entonces, esto tiene sus elementos, ¿no? Que cuando tengamos pares e impares vamos a hacer operaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo datos impares, es muy fácil saber cuál es el valor que está en medio. Si yo pongo acá, los ordeno estos datos acá, yo sé que está en medio y entonces tengo 3 datos acá, 3 datos acá, entonces la posición, como tengo 7 datos, va a ser la posición 0.5 multiplicado por 7 más 1, entonces es la posición 4. Me queda ahí sin duda alguna, ¿no? Porque tengo 3 aquí y 3 acá. Esta es la posición de en medio, ¿no? Cuando tengo números pares, entonces ahí tengo un conflicto, ¿no? Porque me queda así a la mitad de 2 datos, entonces voy a tener que imaginarme un dato ahí que esté en medio de esos 2 valores. Si acá, por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son? Si saco la fórmula, como es un número impar, me va a quedar un número a la mitad, ¿no? Entonces, 6.5 por 6 más 1 es 3.5. Aquí yo solo tengo 6 datos. Entonces, es algo que está en medio de estos 2 valores, ¿no? Entonces, voy a asumir que lo que está en medio de esos 2 valores es el promedio de estos 2, ¿no? Entonces, vamos a tener que sacar el promedio de estos 2. Esa es como la única diferencia. Si ustedes se ven la fórmula va sobre la posición, ¿sí? No sobre los datos en sí. Entonces, tengo que buscar la posición. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto con nuestros datos? Por suerte, nosotros en el Excel hay una manera de ordenar los datos bien fácil que nosotros ya habíamos visto, que si selecciono aquí la parte de arriba y le pongo el embudito, me pone el filtro y yo puedo ordenarlos fácilmente, ¿no? Entonces vamos a ver, nuestra mediana dijimos que va a ser la posición 0.5
más n más 1. Entonces, la mediana, me voy a traer yo aquí esto, va a ser la posición, somos 38, más 1, y esto lo multiplico por 0.5 o lo divido entre 2, como ustedes quieran. Multiplicar por 0.5 es dividir entre 2, ¿verdad? Ahí está. Es la posición número 19,5. Entonces, es el valor que esté entre la posición 19 y la posición 20. Entonces, no es el valor 19 y el valor 20, es la posición. Entonces, aquí yo le voy restando 1 en mi cabecita y tiene que ser la posición entre Uriel y Sierra. Ahí está, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar el promedio de esos dos valores y eso me da, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que va a ser la mediana? Va a ser el promedio. Como los valores son iguales, me va a dar igual. El promedio de dos valores iguales es el mismo valor. Entonces, ustedes ven, la media es de 20,86 y la mediana es de 20, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Sí, Jesús? Siempre he tenido esta duda de, o sea, nunca me ha quedado claro cómo se utiliza la mediana, o sea, de qué nos es útil saber cuál es el punto medio de todos los datos. Ahorita vamos a hablar justamente de qué nos está diciendo cada una. Ahí, déjenme sacar mi imagen favorita de esto que pone Moore para decirnos cuál es la diferencia de la media y la mediana. Porque creo que gráficamente es más sencillo. Tengo alergia. Me lo voy a traer. Piensen que, aquí. El gráfico me es más fácil. Sí, Yatsil, en lo que pego el gráfico, si quieres. Sí, ¿cree que pueda volver a explicar las dos formulitas que salen en la diapositiva? Es que está el de 0.5 por n más 1 y luego está uno que dice mediana igual a 2 valores sobre 2 menos promedio de la posición. Entonces, no sé si lo puedo volver a explicar, por favor. Sí. Claro. Entonces, me voy para acá. Entonces, si nosotros nos imaginamos la media, si nosotros nos imaginamos que tenemos si nuestra distribución fuera agua, no nos dice algún material, ¿dónde estaría la media? La media estaría en el punto de equilibrio de esto, ¿no? Mientras que la mediana me va a dividir a mi población en dos grupos iguales, ¿sí? Entonces, eso tiene implicaciones diferentes, porque si nosotros tenemos distribuciones que son asimétricas, la media se va a ver afectada por esas asimetrías y esos valores. Mientras que la mediana me va a dividir a los grupos en dos grupos iguales y va a ser menos sensible a los valores atípicos y a los sesgos. Entonces, porque me divide a mi población en dos grupos iguales. O sea, la mediana, entonces es como así, un Excalibur, y aquí me quedan dos grupos iguales. Voy con la pregunta de Yatsil, acá.
esta es la que tú decías, Yatsil. Sí, esas. Entonces, acá es que esta es la posición 3 y 5, ¿no? Entonces, cuando nos queda una posición que, digamos, está entre dos números, o sea, porque la posición 3.5, digamos que no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál valor vamos a usar? Pues el promedio que esté entre el 5 y el 6, porque nos vamos a imaginar que la posición 3.5 está ahí entre estos dos valores. Entonces, para yo encontrar qué valor tiene la posición 3.5, voy a decir, es algo que está entre el valor de la posición 3 y 5. Entonces voy a sacar el promedio de esos dos valores. En el caso cuando nosotros tenemos datos impares, no vamos a tener ese problema porque vamos a encontrar una posición entera, ¿sí? Entonces aquí me dice, usted tiene 7 valores, si 8 lo divide entre 2 es 4, ¿no? Entonces me queda que la mediana es la posición 4. Mientras que cuando tengo datos pares, ¿no? Voy a decir, siempre me va a quedar una posición, digamos, con decimales, ¿no? Ok, entonces ahí la mediana sería el 3.5. No, esa es la posición. Ah, ok. Ya, gracias. No, es la posición. Entonces, ¿sí, Camila? Sí, perdón, antes de que sigamos, porque si no después me olvido. Entonces, la mediana nos divide la población en dos grupos iguales. ¿Y la media qué? Y la media es el promedio aritmético, es decir, si nosotros tuviéramos, gráficamente pensemos que es el punto de equilibrio de la distribución, ¿no? Lo que me haría donde yo podría poner el punto de equilibrio, ¿no? Y me representa la población porque tiene ciertas propiedades que, por ejemplo, ¿no? Puede sustituir a cualquier valor de mis datos sin cambiar el promedio, tiene propiedades de la suma y vamos a ir viendo otras propiedades específicas que tiene la media, por ejemplo, que si yo sustituyo, si veo yo a cuánto se mueve cada uno de los datos con respecto a la media y sumo todos esos valores, me va a dar 0. Si quieren hacemos eso para que vean, y esa es una propiedad importante porque significa que puede representar correctamente a la población. Déjenme y lo hago acá. Si yo, cada uno de los datos, voy a poner esto, mi filtrito hasta acá para que no haya problema. Si a cada uno de los datos le resto la media, no puedo poner la barra por ahí, pero le voy a poner X barra. Ahí. Si a cada uno le resto estos datos, a la edad le voy restando nuestra media, la voy a fijar para poder jalar la fórmula. Esto significa que cuando la jale no se va a mover esto. Entonces, si yo sumo todas esas desviaciones, me va a dar 0. ¿Sí? Ok. Ana Camila tiene una duda. ¿Sí? Sí, Camila es la que está hablando, ¿no? Sí, ¿pero qué? Ay, me confundí. Bueno, entonces, ok, entonces sirve porque tiene las mismas propiedades de la suma y puede sustituir cualquier valor. La mediana divide la población. Y la última preguntita, para ya poder seguir, perdón, ¿de qué nos serviría, y esta puede ser una pregunta medio tonta, pero ¿de qué nos serviría dividir la población en dos grupos iguales en una investigación? Para saber dónde está el 50% superior y el 50% inferior de los datos. Está justo en medio, ¿no? Entonces eso a mí me da una idea de dónde está el centro. Y en el centro
si ustedes ven, todas las medidas de centro están cerca de donde más se repiten los datos, ¿no? Entonces, justamente cuando veíamos esta de acá, ¿no? Nuestro histograma que hicimos en la clase pasada, decíamos, el centro tiene que estar como por aquí, ¿no? Por entre 18 y punto 21, ¿no? Por ahí debe de estar. Y si ustedes ven, es ahí donde se acumulan más los datos. Entonces, digamos que lo que andamos buscando con las medidas de tendencia central es una medida resumen de nuestros datos y ahí va a estar relacionada con los datos en que más se repiten, ¿no? Ok. Por eso también, esa es la moda, que es el siguiente que vamos a ver. La moda es el dato que más se repite. La moda va a tener algunos problemitas, que no son tan problemas, pero digamos, en términos de que la calculemos, sí va a ser a veces complicado para los paquetes estadísticos. Digamos, ahorita que tenemos poquitos datos, no va a haber como demasiado problema, pero cuando nosotros tenemos... Ay, perdón. Ay, ahí está la moda. A ver, por ejemplo, ¿no? La moda es el valor que más se repite en las mediciones. Y otra vez, con un par de números, ¿no? ¿Cuál será la moda acá? 8. 8, sí. ¿La moda acá? 2 y 8. ¿La moda acá? No hay moda. Exactamente. Entonces, digamos, a diferencia de las otras medidas, en la moda lo que tenemos es que vamos a tener, por un lado, que puede haber una moda, puede haber más de una moda, o incluso puede no haber moda, ¿no? Entonces, digamos que por eso es una medida que a veces en los programas estadísticos no va a ser tan fácil de calcular, porque, digamos, programarla va a ser difícil, ¿no? Cuando hay varias modas, a veces le vamos a tener, o el programa elige cuál nos va a poner, si la más grande o la más chiquita, ¿no? Me va a decir, me va a dar un resultado, pero a veces me puede estar dando, si le pongo aquí la fórmula, seguramente me va a dar el 2 o me va a dar el 8, ¿no? Y puede ser que no exista, ¿no? Entonces, digamos, es una medida que quizás por eso la usamos un poquito menos, pero en términos de visualmente, vamos a pensar que donde está la pancita, cabalito, ahí está la moda. Vamos a calcular la moda para nuestras edades. Y ya van a ver que también la relación entre estas dos variables, entre estas tres medidas, va a ser fundamental para saber qué tipo de sesgo tiene nuestra distribución. Entonces, vamos a ver la moda. Aquí tenemos nosotros, podemos hacer una tablita de frecuencias para ver rápidamente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos nuestras tablitas de frecuencias? Seleccionamos nuestros datos, le doy insertar, le doy mi tabla dinámica, le voy a decir que me lo dé aquí en esta hojita porque no quiero abrir otra. Y le voy a poner en las filas que me ponga la edad y los valores y un seudónimo, ¿no? Entonces ahí está. Ahí. ¿Cuál es el dato que más se repite aquí? Es el 19, ¿no? Esta será la moda, ¿no? Es el dato que más se repite. Esta es la moda. ¿Sí? También se lo puedo preguntar a Excel y Excel me lo va a comentar, ¿no? Va a decir cuál es el dato que más se repite. Ay. Si yo le pongo aquí moda, hay una función que si yo le doy igual y empiezo a escribir moda, entonces puedo seleccionar mis datos y me va a dar lo mismo. Ahí está, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, tengo tres valores diferentes. ¿Por qué tengo tres valores diferentes en mí? O sea, si son medidas de tendencia central, ¿por qué no son iguales? Eso es una de las razones por las que las tres medidas son importantes, porque la relación entre las tres medidas también nos está dando cuenta del sesgo. Para eso, primero, vamos a hablar de cómo
la media se ve afectada por los valores atípicos, mientras que la mediana no. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Muchas gracias. Déjenme poner acá un poquito. No. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos, aquí son bien poquitos, ¿no? Y tengo estos 5 datos, valores muy pequeños, menores que 10, y tengo un dato que tiene 32.9, ¿no? Si saco la media, me va a decir que la media es 11, que está por acá. Por aquí está el 11, perdón. Esta sería la mediana, la media. Mientras que la media está por aquí, es 6, ¿no? Esta sería la mediana. ¿Cuáles creen ustedes que es más representativa de los datos? ¿La media o la mediana? La mediana. La mediana, ¿no? Porque esta, imagínense, o sea, no está en medio de los otros datos, sino que se ve muy afectada por los datos atípicos. Entonces la media, sí, como está sumando los valores, sí se va a ver afectada. Eso no significa, digamos, que si yo quisiera presentar como un valor que me resuma toda la información, quizás es mejor que yo use la mediana, ¿sí? Cuando tengo sesgo o datos atípicos. Pero otro elemento que hay que tomar en cuenta es que igual quizás lo voy a tener que calcular porque esto me está hablando del sesgo. La relación que existe entre la media, mediana y la moda nos va a dar cuenta de la simetría. Entonces, si la distribución es simétrica, las 3 medidas van a ser muy parecidas, ¿sí? Eso, si yo tengo una distribución completamente que se ve así simétrica como espejito, ¿no? Entonces las 3 medidas van a ser muy, muy parecidas, ¿no? Si ya tengo yo sesgos, ¿no? Entonces piensen, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Nosotros en nuestros datos de las edades, como estoy yo soy el dato atípico, jalo la distribución hacia la derecha, ¿no? Entonces la media nos daba casi de 21 años, mientras que la mediana era de 20, ¿no? Entonces, yo estoy jalando, ¿no? Digamos, ese centro. Entonces, por eso, como estoy jalando hacia la derecha, la media va a ser mayor que la mediana. Entonces, la relación entre las 3 medidas también me está hablando de la forma de la distribución. Entonces, esto funciona, sobre todo, para distribuciones que tienen una única moda, ¿sí? Las que solo tienen una pancita hacia arriba. Luego, el sesgo a la izquierda va a ser lo contrario. Como la media la va a jalar los datos que estén hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la media sea menor que la mediana, porque va a tener datos que lo están jalando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si nosotros vemos entonces el comportamiento de estos valores, yo ya me voy imaginando también ese sesgo, ¿no? Entre más grande sea esa diferencia, pues el sesgo nos va a ir dando una cosa diferente, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver claramente cuando ya estemos en la base de datos y veamos, porque una distribución asimétrica que vamos a estudiar a lo largo del semestre es la distribución de los ingresos laborales en México. Y es una cosa que está súper sesgada porque hay poquitita gente que gana muchísimo, y entonces nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre el salario medio y el salario mediano es mucha, ¿no?
y que incluso cuando nosotros oímos los promedios, pues como hay sesgos hacia la derecha, en realidad pues son bastante diferentes a los salarios medianos. ¿Sí, Oscar? Yo tengo una duda y es que en estadística 1 a mí me pusieron a realizar ecuaciones con la media. ¿Es posible realizar ecuaciones con la moda o con la mediana? No hay cuestiones. Como chi cuadrada, U de Whitman, ese tipo de ecuaciones como para sacar estadística paramétrica y no paramétrica. La mediana es una medida que al ser de posición se puede, digamos, no la vamos a relacionar tanto con valores paramétricos como en el caso de la media. Pero a veces ese mismo ordenamiento nos puede dar resultados para lugares no paramétricos, ¿sí? Con la moda no se puede hacer muchas cosas, pero con la mediana haciendo ciertos ajustes sí puedes tener ciertas mediciones, digámoslo así, pero funcionan diferente y para diferentes elementos. Pero sí, o sea, la mediana sí nos sirve para como es una medida de rango, medida de posición, mucho de la estadística paramétrica, no paramétrica, se está basando en medidas de posición. Entonces, por ejemplo, en estadística 3, que lleguemos a modelos estadísticos, vamos a modelar la media, ¿no? Vamos a modelar una medida de regresión lineal. En el caso de la mediana, hay regresiones medianas también. No sé si con eso te respondo o no, Oscar. Sí. Okay. Entonces, bueno, aquí hay otra grafiquita que aquí se incluyen la moda. La moda, si ustedes ven, entonces es donde está la pancita, ¿no? Porque este es el dato que más se repite. Entonces, la moda, entonces, todavía va a estar ahí, ¿no? Si es asimétrica hacia la izquierda, la media va a ser menor que la mediana y la mediana va a ser menor que la moda. Si es asimétrica a la derecha, la moda va a ser menor que la mediana menor que la media, ¿no? Y, de nuevo, ¿no? Si tenemos una distribución sumamente simétrica, las tres medidas deberían de ser muy similares. ¿Y Yatsil? Entonces, cuando se utiliza el término sesgo, es hacia el lado del que está la pancita, y cuando se utiliza el término asimétrico, hacia al lado donde no está. No, siempre del lado contrario donde está la pancita. Ok. Simetría. Es hacia dónde la están jalando. O sea, imagínate hacia dónde la jalan. Ok, sí, perdón, gracias. Bien. Entonces, voy a lanzar una votación para ver si quedó claro las medidas de tendencia central, que son esas tres. ¿Te ayuda a lanzar la pregunta, Ana? ¿Sí? Sí, claro. No entiendo el chat. Sí. Sí, perdón, pues es que estoy en mi computadora porque sí.
Entonces, la moda es el dato que se repite, la mediana me divide 50% inferior, 50% superior, y la media es la suma de todos los datos entre el total, ¿no? Y nos van a estar diciendo cosas diferentes y tienen propiedades diferentes. Bien, por ahí creo que a algunos no les salió la votación. O no la han visto por ahí, pero mandé una votación. No he puesto a Ana de... Bien. Entonces, estas son las 3 medidas de tendencia central. También vamos a tener medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad me van a ver, por un lado, como los valores posibles, digamos, el ancho de mi distribución, la base, y también cuánto se están alejando o moviendo alrededor del centro, ¿no? Entonces, vamos a tener esas diferentes medidas, ¿no? Entonces, las primeras medidas, quizás más comunes, que una ya la sacamos, es el rango de los datos, ¿no? El rango de los datos lo usamos para ver cómo hacíamos las clases de nuestros intervalos de los histogramas. Entonces, es justamente la base, ¿no? ¿Qué tan larga es la base de mi distribución, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un rango de los datos. Lo bueno es que Excel, nosotros podemos sacar fácilmente el mínimo y el máximo. El rango es igual al máximo menos el mínimo. Entonces, si yo tengo el máximo y pongo max, el valor máximo de mis datos es 38, el mínimo, min, la fórmula es min, es 18, entonces el rango de los datos es 20, ¿sí? También hay una función de rango. No rango percentil. Sí, pero el rango... pero ese rango percentil que no quiero. Porque el rango percentil es otra cosa. Bueno, en Excel sí hay un rango. Lo vamos a dejar así, pero en Excel sí hay un rango. Luego esto de aprenderse 2 Exceles, a veces me confío que son iguales. Bien, esa es la primera medida, digamos. Esa es la medida más simple.
Luego vamos a hablar de la varianza, ¿no? Que ahorita vamos a ver bien y luego después de enseñarles como la fórmula, nos vamos a ir a un receso y luego la vamos a calcular. La varianza o el segundo momento estándar al centro usa el concepto de desviación, ¿no? La desviación, incluso en términos sociológicos, es que tanto yo me alejo de una norma, ¿no? La norma más usada en estadística va a ser la media aritmética. Entonces, si tengo datos, ya sea muestrales o datos a nivel de la población, si yo le resto, que fue lo que hicimos en nuestra columna, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Eso me está diciendo que tanto yo me estoy alejando. Esa es la desviación. ¿Cuánto me estoy alejando con respecto a esa norma, ¿no? Hay personas en nuestro grupo que están por debajo de la media del valor de la media de la edad, mientras que otros están por encima, ¿no? Entonces acá es únicamente la diferencia que tiene que ver con que si aquí tengo muestra y aquí tengo población. Entonces, lo que vamos a hacer, y por eso se llama segundo momento al centro, porque tengo mi centro, ¿no? Es que yo lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Yo voy a ir elevando estos valores al cuadrado, los voy a sumar y los voy a dividir entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener, no? Si ustedes se fijaron, si yo sumaba las desviaciones, me daba 0. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, me voy a quitar ese problema porque las distancias ya no van a ser simplemente diferencias. Si ustedes se imaginan acá en estos datos, tengo estos 5 datos, la media está acá, entonces hay datos que están por encima, que están por debajo y hay datos que están por encima. Entonces hay signos, ¿no? Esta distancia es negativa, esta distancia también es negativa y así sucesivamente. Si yo entonces, ¿qué hago, digamos, gráficamente cuando lo elevo al cuadrado? Esta distancia ya no va a ser, como yo lo estoy elevando al cuadrado, entonces literalmente estoy haciendo un cuadradito, ¿no? Ya no estoy midiendo una distancia unidimensional, sino cuadradita, entonces estoy viendo estas áreas y voy a hacer un cuadradito para cada uno de mis datos, ¿no? Entonces esta distancia ya no es negativo porque yo lo que hoy voy a ver es el área, voy a elevar esos valores al cuadrado. Entonces voy a tener mi cuadradito aquí y tengo mis áreas, ¿no? Que estoy elevando al cuadrado. Esto. Entonces tengo aquí un área cuadradita y así sucesivamente. Entonces estoy sumando todas esas áreas y entonces la varianza es el promedio de esas desviaciones elevadas al cuadrado de cada medición. Entonces acá yo tengo que tomar en cuenta que esta varianza, que la puedo escribir como sigma o como S al cuadrado, dependiendo si tengo a la población o a la muestra, ya voy a presentar la varianza de la muestra. Aquí, para la población, acuérdense que voy a tener mu y voy a tener mi n mayúscula. Y como es un parámetro porque está calculado para la población, voy a usar letras griegas. Y la letra griega de la varianza es la S al cuadrado, ¿sí? Y la S al cuadrado en letra griega es sigma, ¿no? Ahí está. Entonces, esto por un lado va a hacer que ese promedio ya no valga 0 y entonces yo tengo una medida que me está diciendo que qué tan grandes son esas áreas, ¿no? Entre más grandes sean esas áreas, si yo las sumo y saco un promedio, me van a dar áreas más grandes. En el caso de la varianza muestral, lo que yo tengo es
tengo que voy a usar S, voy a usar X barra, pero vean el denominador, ¿no? El denominador es N menos 1, no es N, ¿no? Algunos parámetros van a necesitar tener ciertos, o sea, algunos estimadores para ser buenos representadores de los parámetros van a necesitar ciertos ajustes. En este caso, nosotros vamos a tener que ajustar el denominador como n-1 para dar cuenta de la varianza. Entonces, vamos a dividir entre n-1. Aquí, esta sí, la fórmula es diferente, ¿sí? Vamos a calcular, entonces, las varianzas cuando regresemos de nuestro receso y vean que esta sí es diferente. Y otro elemento, que ahora nosotros tenemos áreas. Entonces, las varianzas en general van a tener como unidades, la media era igual años, ¿no? La media era 20.8 años, la mediana era 20 años, la moda era 19 años, estaban en años. La varianza va a estar en años al cuadrado, ¿sí? Eso, digamos, es algo que ustedes tienen que tener en mente y quizás es una medida que por eso después le vamos a hacer un pequeño ajuste para tener otra que sí vamos a poder interpretar mejor porque ya no van a ser áreas, sino que vamos a poder hablar de esas distancias promedio. Voy a parar la grabación y le voy a poner la musiquita. Nos vamos a continuar. Vamos entonces a ver un poquito más de esa varianza, ¿no? Entonces dijimos, es una medida al cuadrado que nos va a permitir hacer esas distancias, ver qué tanto se aleja del centro, pero va a estar al cuadrado. Entonces vamos a tener el problema de cuando nosotros estamos como informando a otras personas que no vamos a poder pues decirles que se imaginen unos años al cuadrado, ¿no? Es demasiado abstracto. Entonces, para poder interpretarlo mejor, muchas veces le sacamos la raíz cuadrada y eso es lo que nosotros conocemos como la desviación estándar. Si estamos trabajando para la población, pues se lo vamos a sacar a sigma cuadrado. Si estamos trabajando para la muestra, se lo vamos a sacar a S cuadrado. Entonces, vamos a calcular las desviaciones estándar y las varianzas de nuestra población. Vamos a asumir en un momento que somos población y en otro que somos muestra para ver los dos procedimientos, para ver cómo sería la diferencia de ese denominador y pero pues nosotros en realidad somos una población, ¿no? Porque ahí estábamos todos, aunque ahorita hay unos que no están representados ahí por las altas y bajas, pero en general, pero para términos pedagógicos, digamos así, vamos a hacer los dos cálculos. Vamos a irnos entonces de nuevo a nuestra hojita y aquí ya teníamos, si ustedes ven, ya teníamos una desviación, ¿no? Lo habíamos sacado contra X barra. Entonces, hoy lo que voy a hacer es elevar eso al cuadrado. Bien, entonces lo voy a elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado vamos a usar este cosito aquí. Es como, se llama circunflejo. Y eso lo eleva al cuadrado. Ahí está. Entonces ustedes ven, cualquier valor negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces hoy ya lo puedo sumar. Hoy ya esta suma, pues ya no me da 0, ¿no? Sino que me da, voy a poner estas sumas aquí justo para que todas las sumas queden a la par. Y voy a traerme mis fórmulas para hacer las divisiones.
Voy a traer la fórmula primero de la poblacional. Entonces aquí ya tengo, esta es la suma. Esta es la suma de todas las desviaciones al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Entonces, si asumimos, en el primer caso, vamos a decir, entonces voy a hacer que sigma cuadrado va a ser igual a la suma de esas desviaciones, que ya la habíamos sacado acá, entre el total de los datos, que son 38. Y segundo, si asumimos que somos una muestra, voy a usar la otra fórmula. Va a ser igual a esto, menos, entre 38 menos 1. Entonces, ¿es menor? No, porque estamos dividiendo entre esto. Entonces, acá estos son años al cuadrado. Entonces, para sacar mi sigma, yo lo que voy a hacer es simplemente sacarle la raíz cuadrada positiva a este valor. Y para sacar S, voy a sacar la raíz positiva del otro valor. Ahí está, ¿no? Aquí lo hicimos paso por paso. También tenemos fórmulas que nos van a hacer estos valores. Entonces, por ejemplo, yo tengo la fórmula de varianza, si ustedes ven, aquí hay varianza de varianza P y varianza S. La varianza P va a ser la de la población. Entonces, si yo quiero calcular la varianza de una población, le voy a poner var P y voy a seleccionar los datos, pero los datos de mi variable. Y nos va a dar todos estos elementos. ¿Vale? Vamos a ver cuando le hago de la muestra. Cerrar. Aquí le puse 30. Uy, perdón. Y sigma, entonces vamos a poder también sacar la desviación estándar, que la que tiene P es de la población, y lo podemos hacer directamente con la fórmula. Ustedes van a dar los mismos resultados. Y también puedo hacer desviación de una población, seleccionando todos mis datos. Entonces, si ustedes ven las fórmulas, pues nos ahorran muchos pasos, ¿no? Las fórmulas o funciones. Solo tenemos que decirles
cuáles son los valores que vamos a usar. Ahí está. Entonces, recapitulando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sacamos las desviaciones de cada uno de los datos, como lo tenemos acá. Vimos que si bien es una propiedad súper importante que sume igual a 0, esa propiedad, pues lo que nos da a nosotros un problema es que cuando queremos sacar ese promedio y ver qué tanto se alejan cada uno de los datos, nos va a dar 0. Y por eso lo elevamos al cuadrado. Y vamos a tener hoy, en lugar de distancias, vamos a tener áreas. Y si sumamos todas esas áreas, vamos a poder encontrar esa área promedio de la distancia, un cuadrito que represente la distancia promedio de cada una de nuestras observaciones. Y eso es la varianza. Eso, como todas las áreas, tiene valores al cuadrado. Entonces son difíciles de interpretar. Y entonces vamos a sacarle la raíz. Y con eso nosotros vamos a tener ya una medida que aquí sí son años, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros no presentamos únicamente el promedio, sino también su desviación, porque decimos, bueno, mire, el centro está acá y qué tanto realmente se está alejando del centro. Podemos tener dos poblaciones que tengan medias muy iguales, pero si nosotros vemos que la desviación es una más grande, entonces ya nos estamos imaginando cómo se ve esa distribución, que los datos van a estar más lejos del centro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la desviación, ¿no? ¿Qué tanto se están alejando esos datos del centro? Veamos nuestros datos, ¿no? Si ustedes ven, ahí está como qué tanto se están alejando estos datos del centro, ¿no? Entonces, eso ya nos da a nosotros una medida de la distribución, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá sobre la varianza y la desviación estándar? Porque va a ser bien útil. A ver, tengo aquí algo en el chat, me dicen, ¿no? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos comparar la variabilidad de de dos variables diferentes que tienen medidas diferentes? Por ejemplo, ¿no? Si yo sacara la desviación estándar, voy a sacar si yo saco la desviación estándar de nuestros minutos, de nuestras horas, semanales de consumo de streaming, 7.9. Con esto, y tomando en cuenta este valor que nos dio de 3.45, asumamos que somos muestra, ¿no? Esta es la de hora consumo de streaming. Y edad. Acá, esta variable está en horas semanales. Y esta está en años, calendario. La verdad es que si yo les preguntara cuál variable es más heterogénea, pues no se va a poder, ¿no? En realidad no se va a poder comparar. Entonces, ¿cómo podemos comparar variables que están medidas en diferentes unidades y saber si una es más heterogénea que la otra? Oigan que cada vez que yo hable de varianza, voy a hablar de heterogeneidad. Una población que tenga una varianza más grande, yo voy a decir que es más heterogénea. Los datos están más alejados de esa norma. Entonces, acá yo no puedo compararlas porque están medidas en diferentes elementos. Lo mismo va a pasar si nosotros sacáramos diferencias entre grupos. A veces los grupos tienen
desempeños tan diferentes que voy a necesitar controlar por el desempeño global, por la norma entre los grupos para poderlos comparar. Entonces, acá viene otra medida de dispersión que es menos conocida, probablemente. Aquí no sé si todos lo vieron en estadística 1 o no, pero por eso estoy haciendo este repaso con mucha alegría, porque estamos poniendo como todo en estas 2 semanas, como en igualdad de condiciones, y es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a hacer una proporción de la desviación estándar con respecto a la media. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente yo estoy transformando los valores de la desviación estándar en número de medias aritméticas. Entonces, lo que va a pasar es que si yo aquí arriba, como ya vimos que la desviación estándar estaba en años, ya no estaba en años cuadrados porque ya le saqué la raíz, entonces esto está en años, la media también está en años, y entonces a mí se me van los años, ¿no? ¿Sí? Esto queda como 1, ¿sí? Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, las horas, horas arriba, horas abajo, se cancelan y me queda en 1, ¿sí? Entonces, nos queda una proporción. ¿Cuál es la representación de esa varianza con respecto al valor de la media, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, primero decimos que no tiene unidades de medida per se, y porque en realidad nos queda en términos de números de medias, y nos va a permitir comparar la dispersión entre variables que están medidas de diferente manera o grupos diferentes, ¿sí? A veces, por ejemplo, podemos tener dispersiones muy parecidas, pero que los desempeños son diferentes, ¿sí? Imagínense, ¿no? A mí siempre me gusta poner el caso de un conejito y la tortuga, ¿no? Como la fábula de Esopo. Entonces, imagínense ustedes que tengan dispersiones muy parecidas, ¿no? Tengan dispersiones en sus velocidades de 3 kilómetros por hora. Un grupo de tortugas y un grupo, la población de tortugas y la población de conejitos. Pero claro, si la media del conejito, que es de 10 kilómetros por hora, y la tortuga es de 0.5 kilómetros por hora, hay tortugas más rápidas y otras más lentas. Entonces, ahí también, si bien los dos grupos los medimos igual, les estamos midiendo las velocidades entre la tortuga y las tortugas y el conejito tienen dispersiones iguales, en realidad lo que representa esa dispersión con respecto a su desempeño es bastante diferente, ¿no? En este caso, nuestro coeficiente de variación sería 3 entre 10, y acá el coeficiente de variación sería 3 entre 0.5. Que aquí sería esto igual a 6, ¿no? Y aquí sí me queda menor que 1. Entonces, yo aquí ya puedo ver, comparando ya, tomando en cuenta el desempeño de los conejitos corriendo y las tortugas caminando, de sus velocidades. Entonces yo puedo tener quizás dispersiones muy parecidas, pero que si yo no estoy controlando por el desempeño de los grupos, a lo mejor no estoy midiendo bien y comparando adecuadamente la heterogeneidad, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Ahí tengo un no.
mayor valor del coeficiente de variación, vamos a decir que es más heterogéneo, menor coeficiente de variación, vamos a decir que es menos heterogéneo o más homogéneo. Ahí tengo dos no. Entonces, ¿qué es el coeficiente de variación? Una medida que me va a permitir comparar entre grupos y comparar variables que no estén medidas de la misma manera. Entonces, si están medidas de diferente manera, es bien difícil saber cuál variable es más heterogénea. Porque si yo quiero comparar horas semanales con respecto a años, o sea, son medidas completamente diferentes. Aún sean medidas iguales de tiempo, pero no me están dando la misma medida. Entonces yo ahorita no sé en nuestro ejemplo cuál variable es más heterogénea o cuál es más homogénea, porque necesito una cosa que me esté, que me haga comparar estas dispersiones y que me quite ese efecto de la medición, ¿no? Porque no es comparar, como bien dicen, peras con manzanas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que la media se vuelve como esa medida en que yo voy a poder comparar, porque me va a quedar a mí qué porcentaje, qué proporción con respecto a la media es esa dispersión. Hay dos elementos que hay que tomar en cuenta que no vamos a poder utilizar correctamente el coeficiente de variación. El primero es que nosotros vamos a necesitar, las desviaciones estándar siempre van a ser positivas, ¿no? Porque al elevar y tomar la raíz positiva de un número que está elevado al cuadrado, entonces siempre van a ser positivas, siempre. El problema es si nuestra variable tiene permitidos los valores negativos y que por tanto la media nos dé un valor negativo. Por ejemplo, imagínense que sean temperaturas promedio en el invierno en Canadá, ¿no? Entonces todas me pueden dar promedios negativos de temperatura en grados centígrados. Entonces ahí el coeficiente de variación nos va a dar negativo y eso no tiene demasiado sentido porque el coeficiente de variación muchas veces, como lo estamos viendo como proporción, entonces no lo vamos a poder usar si tenemos medias negativas o medias iguales a 0, ¿sí? Imagínense que pues el promedio de esa temperatura nos dé 0. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren dividir entre un valor igual a 0? Traten de hacerlo en su calculador. No se puede, dice Inés. Exacto. No se puede, da error, porque es como que ustedes digan, quiero dividir este pastel con nadie. Así, tengo un pastel y lo quiero dividir entre nadie. ¿Qué? O sea, ¿cómo? No se puede, no tiene lógica. Entonces, el coeficiente de variación vamos a tener que tener valores estrictamente positivos y con medias distintas a 0. Entonces, básicamente nosotros vamos a necesitar que la media sea mayor a 0. No vamos a poder tener valores negativos ni valores igual a 0 para poder calcular el coeficiente de variación, que es una cosa que nosotros tenemos ya acá. Vamos a calcular nuestros coeficientes de variación para ver cuál de las dos variables es más heterogénea, ¿sí? Vamos a necesitar la media de la media ya habíamos sacado de las edades. Y necesito la media de nuestro streaming, que no lo habíamos sacado. La media de los streamings es 16.
Y entonces hoy sí vamos a poder calcular los coeficientes de variación y poder saber cuál de nuestras dos variables es más heterogénea. Nosotros como población seríamos más heterogénea en las edades o en el consumo de streamings. Y eso es lo que ahorita vamos a ver. Vean que esto no era tan fácil de ver cuando nosotros teníamos nuestras desviaciones, ¿no? Porque no podíamos comparar horas semanales con años calendario, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos es que en realidad somos más homogéneos en edades que en consumo de streaming, ¿no? Voy a lanzar esto y a ver si estos dos no que yo tenía hoy quedaron ya un poquito más claros, ya con el ejemplo. Muchas veces también se multiplica por 100 para dejarlo como porcentaje, coeficiente de variación del 48%, coeficiente de variación del 16%. Cines. En el caso de que se muestreo, o sea, cuando el coeficiente de variación es igual a S entre X, ¿cómo sería el ejemplo? ¿Sería lo mismo? Sería lo mismo, lo que va a cambiar es tu desviación, ¿no? Tu cálculo de la desviación. Pero Ok, es lo mismo. ok. Me voy a traer las fórmulas. Esta fue la que usamos nosotros. Y entonces la fórmula del... es esta, ¿no? Sería, la diferencia es cuál es la sigma que estamos usando. Si usamos sigma o si usamos S. La media va a coincidir, la media, como cuando la calculemos va a coincidir, la media coincide en los valores. La diferencia es que si asumimos que tenemos una población, vamos a tener que usar sigma y no S. Entonces aquí la conclusión, como grupo, somos más heterogéneos en consumo de streaming que en edades. Entonces, la desviación, la varianza y el coeficiente de variación, entre más grandes sean, nos están hablando de heterogeneidades. Entre más pequeños, de menores heterogeneidades o más homogéneos. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún elemento que quieren que repitamos de los cálculos vistos hoy. Bien, voy a presentar el tema de la próxima clase, no más, que es la regla empírica. La desviación estándar es sumamente importante. Ya dijimos que hoy en general no iba, o sea, la media casi siempre va acompañada de su desviación estándar. Y ustedes siempre, si van a poner la media, pongan la desviación estándar así en paréntesis y lo van a ver así, porque eso, sobre todo cuando nosotros tenemos distribuciones que tienen formas de campana de Gauss, o sea, esta forma de acá, nos va a dar muchísima información. Si nosotros tenemos esto, hay una regla empírica que nos va a estar dando información, ¿no? Y lo que nos va a decir es que si yo tengo la media va a estar ahí en el centro.
Si es una campana de Gauss, entonces nosotros nos imaginamos que todas las medidas de centro también se mueven por ahí. Y si tenemos esto, se va a comprobar esta regla empírica, donde si yo sumo y resto una desviación estándar, voy a tener el 68% central de los datos. Si yo tengo 2 desviaciones estándar, voy a tener el 95% central de los datos, y si tengo 3 desviaciones estándar, voy a tener el 99.7% central de los datos. Estos valores van a ser importantes para nosotros para un montón de cálculos. Entonces, voy a poner esto en un ejemplo antes de irnos en estos últimos 5 minutitos. Y supongamos, ¿no? Que yo les digo, Cines. Sí, que si no podría poner esa foto en el Google Sheets para que se nos quede por ahí, por favor. Ahorita la subo, entonces solo déjenme poner. Gracias. Supongamos que yo les digo, miren, en promedio, ¿no? Los estudiantes en mi materia se sacan 8, ¿no? Y si les digo, ¿no? Es bastante intuitiva, que la desviación estándar es 1. ¿Ustedes se sienten seguros, inseguros acerca de que la van a pasar o no la van a pasar? A ver, voy a lanzar esto como votación. ¿Ven? ¿Que la pasan, no la pasan? Hay 8 que todavía están indecisos. Ahí está, tenemos 37, nos falta un voto, pero bueno. La gran mayoría dice que la pasa, ¿no? Y pues sí, ¿no? Porque miren, los chances que ustedes tienen de pasarla, si está el 8 aquí, si le sumo una desviación estándar tienen 9, si le restan una desviación estándar tienen 7, ¿y qué me está diciendo acá? Que el 68% de todos los estudiantes, si se comportan así como forma de campana de Gauss, se sacarían entre 7 y 9, ¿sí? El 95% se saca entre 6 y 10. O sea que para dejarla, ustedes tendrían que ser un porcentaje muy raro de un 5%, ¿no? Y luego, entre 3 desviaciones estándar, pues aquí sí ya está un 5 y aquí está un 11. Sí, a veces conmigo se pueden sacar hasta 12 o 13. Claro que ya la nota que registro es 11. Es 10, ¿no? Entonces, vean que, o sea, el 100% de los datos estaría, el 99 estaría entre 5 y 11, ¿no? Entonces,
Esto es la regla empírica. Y esto, lo que nosotros vemos es que nos va a ir conectando la forma de una distribución con una probabilidad. Vamos a hablar muchísimo más de la regla empírica en la siguiente clase. Hoy pues ya ustedes se tienen que ir a la otra sesión, a sus otras clases, y nos vemos el día martes. Les voy a pegar la imagen en el Google Sheets y nos vemos el día martes. Cuídense, chicos. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.